Pues buenas tardes, mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar, llevo la dirección del Centro Universitario IGIEA, que es una de las entidades que están promoviendo el proyecto Vivir en tiempos de COVID, que es el proyecto en el que se enmarca la conferencia virtual o webinar de esta tarde. Es un proyecto que se promueve desde el Centro Universitario IGEA con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y con la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud. Esta tarde vamos a compartir un espacio con profesionales de enfermería del ámbito pediátrico en una webinar que lleva por título La enfermera en alergia infantil durante la pandemia del COVID-19. Yo solo voy a dar paso al moderador, que es Adrián Aroca Vidal, que me parece que ha tenido algún problemilla con la cámara, entonces le vamos a escuchar. Él va a moderar, como digo, esta webinar. Adrián es enfermero de urgencias del Hospital de La Plana, con experiencia en consultas de alergias y bueno, pues es máster en secundaria de especialidades biosanitarias y es el compañero que va a presentar al resto de ponentes, a Chus Vidorreta, a Lola Fuset y a María Alejos, que a los cuatro les quiero dar las gracias por facilitar y por proponer esta actividad formativa que realizamos hoy desde el proyecto Vivir en tiempos de COVID, y sin ellos, evidentemente, esto no lo podríamos realizar. La dinámica va a ser la de siempre, irán participando, irán interviniendo cada uno de los ponentes y al final de las 3 intervenciones que tenemos programadas, bueno, pues se abrirá un turno de preguntas o de debate. Los participantes pueden ir haciendo sus comentarios y enviando sus preguntas a través del chat. Quiero agradecer también, y he dicho buenas tardes aquí en España, pero buenos días a todos los que nos están viendo desde Latinoamérica, que me consta que hay compañeros conectados desde Argentina, Cuba, México, Panamá, Perú, El Salvador y República Dominicana, además de todos los compañeros que estamos aquí en España. Bueno, pues dicho esto, yo le cedo la palabra a Adrián. Gracias a todos por compartir vuestras experiencias y vuestras vivencias y seguro que será muy valioso y muy útil todo lo que podamos compartir esta tarde. Adrián, cuando quieras. Pues muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Muchas gracias por dejarnos participar en una de las webinars de Vivir en tiempos de COVID, que está resultando ser una herramienta estupenda para ayudar a mantenernos informados y sobre todo para formarnos como profesionales a pesar de la situación actual que vivimos por la pandemia, ¿no? Quería pediros a todos y a todas disculpas porque no vais a poder verme durante la jornada de hoy. Tengo problemas técnicos con la cámara del ordenador. Hoy ha decidido aparecer Murphy en el momento más inoportuno y esta mañana pues mi ordenador habitual, donde me funciona todo perfectamente, ha decidido dejar de hacerlo. Así que, bueno, os puedo asegurar que sonriente y feliz estoy igualmente que en la foto que he puesto y que ese mismo soy yo. Así que lo primero de todo que quería haceros es daros las gracias a todos y a todas por asistir, por acompañarnos y por participar. Es un placer ver que hay tanta gente conectada, tanta gente apuntada a esta conferencia virtual y desde tantos puntos distintos de todo el mundo, ¿no? Que al final que la información pueda llegar tan lejos, pues siempre es importante y siempre es un placer, ¿no? Y tanto yo como mis compañeras pues no podemos estar más que muy satisfechos y que estar aquí es un auténtico placer. Así que no puedo nada más que daros la bienvenida a una conferencia virtual donde pues vamos a tratar de hablar sobre el papel que tiene el personal de enfermería en las consultas de alergia infantil durante todo lo que está rodeando a esta pandemia por el coronavirus. Como bien ya os has y antes de empezar con las ponencias y a presentar a los ponentes, pues también quería hacer hincapié en que por favor pues participéis hoy con nosotros, ¿no?
tenéis la oportunidad mediante el chat, que lo tenéis en la pestaña de abajo a la derecha, de formular todas las preguntas que os vayan surgiendo, todas las dudas que os surjan durante la ponencia de mis 3 compañeras, y al final de las 3 ponencias pues serán respondidas por ellas. Así que por favor aprovechadlo y no os dejéis nada guardado, así que nos podamos ir con todas las dudas pues resueltas. Bueno, pues ha llegado ya el momento de ir entrando en materia. Como todos sabéis, la pandemia del virus del SARS-CoV-2 pues ha marcado este año nefasto del 2020 y, por desgracia, pues también tiene pinta de que lo va a hacer en este inicio del 2021. No obstante, pues nuestros niños, nuestras niñas siguen enfermando por otras patologías que no son solamente el coronavirus, ¿no? Y entre ellas, pues la alergia sigue siendo una muy recurrente. Es por ello que la actividad del personal de enfermería pediátrica pues no puede cesar y debe de adaptarse a las nuevas circunstancias. Así que hoy vamos a tratar diversos temas que nos ayuden a realizar una atención, una educación y unos cuidados seguros en la consulta de alergia. Para nuestra primera ponencia contamos con una enfermera con más de 30 años en la unidad de alergias del Hospital General de Valencia y con un largo currículum a sus espaldas. Está especializada en pediatría por la Universidad de Valencia y cuenta con una formación de aptitud pedagógica en educación sanitaria. Además, es la coordinadora del Comité de Enfermería de la SEICAP, de alergia pediátrica, y una de las fundadoras de la Asociación Valenciana de Enfermería de Alergias. También coordina y es enfermera de las colonias de niños en alergia alimentaria. Además, destaca en las publicaciones como coautora del Manual de Inmunoterapia y el Manual de Anafilaxia Pediátrica. Hace 2 años, en el 2018, obtuvo el premio Humanizando la Sanidad por su trabajo Aprendemos jugando, anafilaxia alimentaria. Fijaros qué currículum tan largo, y quien le pone nombre y cara a él es Chus Vidorreta Martínez de Salina. Chus nos va a hablar desde su experiencia de cómo actuar en las consultas de alergia y no perder esa humanización hacia el trato, del trato hacia el niño y su familia, porque como bien sabéis, pues la obligación de guardar la distancia de seguridad y la obligatoriedad por llevar mascarilla impiden que nosotros podamos desarrollar, como lo hacíamos habitualmente, nuestras funciones, ¿no? Ese contacto con el paciente, esos gestos de complicidad, todo eso hoy en día pues es mucho más difícil realizarlo. Así que os voy a dejar con la primera ponencia, que se titula La consulta de alergia en el día a día de la pandemia. Chus, cuando... Bueno, pues yo soy Chus, la enfermera de alergia, y me gustaría mucho aclararos las dudas que tengáis sobre la consulta de alergia. Y bueno, he preparado una presentación para compartirla con todos vosotros. Y bueno, voy a dar paso a ella. Buenos días y buenas tardes. Este es la plataforma donde estamos compartiendo COVID-19, visibilizando el corazón de la pandemia. Y gracias a IGEA por dejarnos participar en esta webinar, como bien ha dicho Adrián, para compartir conocimientos. Nosotros vamos a hablar de la enfermera en alergia infantil durante la pandemia SARS-CoV-2. Aquí he querido poner una fotografía más que nada para que vierais a Adrián, que es un chico muy sonriente y que, además de todo lo que es un árbitro de balonmano y se dedica a eso como segunda opción. Así que vamos a seguir y hablaremos hoy de la consulta de alergia en el día a día de la pandemia. Como bien ha dicho Adrián, también, según los datos de la OMS, las alergias están entre las 6 patologías más comunes y son una de las enfermedades crónicas más frecuentes entre los niños. Asimismo, se calcula que dentro de 10 años más de la mitad de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia, así que es una patología que va increciendo. Quería presentaros esta narración gráfica que me parece muy interesante, que la ha hecho M. Lalanda, en el cual primero se nos presentó como si fuéramos unos superhéroes, después, bueno, sí nos aplauden, pero nos tiran cuchillos por la espalda. En los profesionales de alergia, las enfermeras de alergia y los médicos tuvieron que ir a tratar a los COVID y la consulta de alergia se quedó en precario
sufrieron la problemática de que cada día es un tratamiento diferente, cada día es una cosa distinta, estamos tratando de salvar las vidas, cómo salvarlas, y después vino el desconfinamiento y ya vemos todos a lo que hemos llegado en estos momentos. Aquí os quiero mostrar este gráfico también porque me parece muy didáctico, ya que es un semáforo rojo, amarillo y verde en el cual vemos cómo se distribuyen más o menos los aerosoles en nuestro entorno, ya que, por supuesto, si estamos sin mascarilla en un sitio cerrado, estamos chillando y bailando, pues tenemos, si hay un coronavirus a nuestro lado, seguro que nos lo llevamos puesto. Y si estamos en silencio, con la distancia de seguridad, con mascarilla y al aire libre, no nos lo llevamos. Pero entre medias hay muchas situaciones que debemos de saber cómo utilizarlas. Por eso es interesante que este gráfico, según lo que vayas a hacer, sepas a qué riesgos te estás exponiendo. Dentro de las bulos que se han creado sobre las mascarillas, pues el uso de las mascarillas no produce hipoxia, asegura María Elisa Calle, que es una experta en epidemiología y salud pública, porque las mascarillas no son estancas, entra el aire por los laterales y la parte superior y con ese aire entra el oxígeno y se elimina el dióxido de carbono. Porque si no, imagínate, después de todo el día trabajando con la mascarilla o antes que no trabajábamos con la mascarilla, pero sí en quirófano, después de una enfermera todo el día puesto la mascarilla y trabajando en un quirófano con una operación, después de ella, ¿qué pasaría? Que no solamente estaría cansada, sino que estaría muerta. O sea que eso es un bulo. Y la OMS ha recomendado que todos los niños mayores de 12 años deben de llevarla. Y de 6 a 11 es una cosa ya de cada gobierno lo que elija el llevarla o no. Así que nuestros niños de alergia en España, cada vez que vengan a la consulta, tendrán que venir con la mascarilla puesta, porque es lo que pauta nuestro gobierno. Por otro lado, quiero hablar de los geles hidroalcohólicos. Claro, hola, me llamo Agustín, pues no queremos que nos pase como Agustín, pero hay días que sí que nos pasa, porque te has puesto el gel hidroalcohólico 20 veces o 30 veces, porque estás todo el rato con el gel hidroalcohólico, que es lo que debemos hacer, pero también debemos lavarnos las manos con agua y jabón, que ya vemos que cuando nos hemos puesto varias veces gel hidroalcohólico, el jabón resbala absolutamente desde nuestras manos. Así que es muy importante usar el agua y el jabón. En la consulta de alergia, que es esta, vemos aquí a Mercedes, que está con un paraván delante para guardar la distancia de seguridad y que los pacientes no se le echen encima y no se le acerquen. Y aquí tenemos la consulta de inmunoterapia, donde Bea, nuestra compañera, pues han puesto una línea en el suelo para poder separar a los pacientes y que sepan que de ahí no deben de pasar y que tienen que controlar la distancia de seguridad mientras estás dando todas las explicaciones al paciente, informándole. Es una consulta de enfermería de alergia en la cual nosotros, la enfermera, tiene un gran papel de cuidadora y de salud. No podemos hacer educación en asma como hacíamos, como ha dicho Adrián, porque no podemos juntar a niños. Tampoco podemos hacer educación en alergia alimentaria como hacíamos, porque tampoco podemos juntar a niños. Esperemos que en un futuro todo esto se pueda realizar. La espirometría forzada, que es una de las pruebas fundamentales en una consulta de alergia para valorar el asma del niño, sobre todo para valorar la evolución en el asma antes, después, durante, cada vez que viene a la consulta, porque mide la capacidad para acumular aire en los pulmones y sobre todo la capacidad de moverlo y expulsarlo en una expiración forzada. Pues estas solo se realizarán si son imprescindibles. Se debe de hacer con unos filtros específicos. No se recomienda que haya ningún paciente más dentro de esa misma sala, porque sería un problema. El profesional solo debe de haber uno y haciendo una sola prueba. Y después de realizar esa prueba con todas estas medidas de seguridad, la sala tiene que poder ventilarse, limpiarse y esperar al menos 15 minutos para que pueda pasar otra persona. Así que en la mayoría de las consultas de alergia no se realizan estas pruebas porque no tienen capacidad para hacerlo. Pero ¿qué pasa con la enfermera profesional
que se enfrenta a hacer esas pruebas? Pues que tiene que tener unos equipos de protección como si fuera un COVID, porque al fin y al cabo lo que va a hacer la persona que está haciendo esa prueba es exhalar, es decir, emitir, quitarse la mascarilla y emitir todo ese aire. Debe de tener una mascarilla FFP2, debe de tener también una quirúrgica encima, gafas integrales, pantalla facial, guantes de nitrilo, bata resistente, gorro, protección. Todo lo debe de tener. Hay en muchos sitios que incluso para hacerse una prueba de espirometría les exigen tener una prueba de COVID justo antes. Aquí pasamos a las pruebas de alergia. Las pruebas de alergia las seguimos haciendo exactamente igual. Los niños vienen con sus padres o con sus madres y los cogen en brazos. Nosotros nunca hemos separado a los niños de sus padres para hacer las pruebas. Creemos que los padres son los que mejor conocen a sus hijos y es con los que mejores se portan. Y bueno, aquí he puesto un link que es muy interesante porque es un taller de dolor infantil donde te dice qué técnicas puedes utilizar según las pruebas que vayas a hacer al niño para no hacerle daño. En cuanto a la inmunoterapia, ¿qué ha pasado durante toda esta temporada de COVID? Pues durante la primera temporada de la pandemia, pues que muchas vacunas se han retrasado, porque cuando estábamos confinados la gente no quería ir a los centros de salud o los centros de salud no les daban hora, no podían ir a los hospitales a ponerse la vacuna y así hemos sufrido un retraso en este tratamiento, que es un tratamiento mensual que dura varios años. Tenemos este manual de inmunoterapia que he escrito yo junto con Paloma Jimeno Fleta y que lo podéis encontrar en la SEAIC, en la página de la SEAIC, y allí podéis descargarlo gratuitamente. Este manual de inmunoterapia es un manual que puedes ver las técnicas, cómo actúa, los cuidados, las reacciones, las interrupciones. Yo aquí solamente he descrito un poco lo que son las interrupciones, que es lo que más nos importa. Cuando un paciente interrumpe la vacuna, quiere decir que deja de ponérsela cuando le tocaba, y la interrupción la vamos a contar siempre desde que le tocaba esa vacuna, pues ¿qué debemos hacer para volver a la pauta que le va a servir, es decir, a la pauta terapéutica? Pues volver a la pauta terapéutica lo antes posible. Lo antes posible tenemos que volver a esa pauta terapéutica, porque así el paciente seguirá tomando la medicación y la pauta que necesita. Imaginaros vosotros que un paciente necesita 500 miligramos de amoxicilina para tratar su infección y solamente le dan 200 y se lo van dando y mañana 300 y al otro 400 y al otro 500. ¿Qué pasa? Pues que la prescripción y lo que le va a hacer efecto va a ser cuando llegue a 500. Pues en la inmunoterapia pasa igual. Aquí hay un gráfico bastante legible y descriptivo donde podéis ver qué hace según cada paciente lo que haya retrasado la vacuna. Así que nosotros tenemos mucho contacto con primaria, nos llaman para preguntar cómo lo deben de reiniciar y todos los pacientes han seguido con sus vacunaciones. Por otro lado, me gustaría tratar los parámetros funcionales de Marjorie Gordon en cuanto a qué ha pasado durante este tiempo de confinamiento y la pandemia con los niños en general y con los niños de alergia en particular. Vamos a centrarnos únicamente en 5 parámetros, aunque ya sabemos que los parámetros de Marjorie Gordon no se deben de separar, es una estructura y el funcionamiento es todo integral, no deben ser entendidos de forma aislada. La valoración enfermera es útil en la planificación de cuidados a la persona, a la familia y a la comunidad, y no solamente en situación de enfermedad. Por eso Marjorie Gordon la podemos utilizar en muchos momentos. El hecho de establecer un sistema unificado de valoración y un lenguaje enfermero estandarizado es fundamental para avanzar en un proceso asistencial de calidad donde queremos llegar y donde las enfermeras debemos de utilizar siempre un sistema unificado para que todas podamos valorar a un paciente. Primero nos iremos a percepción y manejo de salud. Dentro de la percepción y manejo de salud tenemos ¿qué está pasando en estos momentos entre nuestros niños? Pues que
los hábitos preventivos de salud, la adherencia a la práctica terapéutica y el manejo a las exacerbaciones es lo que nosotros tenemos que conseguir en ellos. ¿Qué estado de salud tiene el niño? ¿Tiene ausencias en el colegio por su asma? ¿Los padres fuman en casa o cerca de él? O si es un adolescente, fuma como adolescente. Tenemos que darles el perfecto uso y manejo de los inhaladores para el asma. Aquí tenemos varias páginas que no voy a abrir, pero que son unas en YouTube, que son unas páginas muy didácticas para la familia, para los niños y para adolescentes. Y debemos de guiarnos por ellas y no por cualquier página de YouTube. YouTube tiene un montón de vídeos de inhaladores, pero ¿quiere decir que todos sean los correctos? No. Hay muchos que explican los inhaladores, aunque sea un médico, aunque sea una enfermera, no son los correctos. Debemos de ir a las páginas que son verdaderamente científicas y que están hechos de una manera segura para podérselas dar a nuestros pacientes, como luego nos contará Lola, que nos hablará de toda la tecnología, poder indicar a nuestros pacientes qué páginas deben de seguir y qué páginas no son importantes. La actividad y el ejercicio, pues sabemos que el asma inducido por el ejercicio es bastante habitual. Fijaros si es habitual que hasta un 80% de los niños que son asmáticos tienen asma inducido por el ejercicio. Y es una cosa que pueden seguir haciendo ejercicio exactamente normal. El ejercicio es buenísimo para los niños asmáticos. Y esto quiere decir que tienen que tomar 15 minutos antes un broncodilatador. No me voy a extender en cómo es el uso y manejo de este broncodilatador, pero sí decir que durante esta pandemia pues se ha reducido mucho el ejercicio físico, así que se ha reducido mucho el asma de esfuerzo, pero lo verdaderamente preocupante es que se ha cambiado el ejercicio físico por la tecnología, pasando de un 49% de niños que usaban la tecnología a un 58%, y la pena es que hoy en día siguen utilizándola. Tenemos que saber también que todos los niños que utilizan la tecnología deberían hacer 60 minutos de ejercicio y 60 minutos de tecnología. Eso es lo que pautan las normas de la SEPEAP de pediatría. Aquí tenemos unas gráficas que podemos sacar de la guía GEMA, que son muy importantes porque estos test se los podemos hacer a los niños para saber cómo se encuentran durante las últimas 4 semanas. Esta parte de aquí la hace el propio niño y esta parte de aquí lo hacen los padres. El niño la hará pues cuando sea capaz de hacerla o simplemente leyéndosela y si es capaz de responderla. Y siempre durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia te ha costado respirar? ¿Te has despertado por la noche? Todas estas cosas que son tan importantes y que todas podemos hacer y seguir la misma pauta para que tu compañera pueda seguir sabiendo cómo se encuentra ese paciente. Y ahora pasamos a la actividad del sueño y el descanso. El sueño y el descanso es muy, muy importante porque se dice mucho que el asma nocturno es muy continuo, pero no es así. El asma nocturno aparece si el asma no está bien controlado y no está bien tratado y no se sigue la medicación. Porque los estudios que se hacen del asma nocturno siempre van encaminados a el problema de el asma mal controlado. Durante esta pandemia, la SEPEAP ha hecho una encuesta a 12.950 familias para ver qué pasaba con el sueño en estos momentos de pandemia. Pues ha habido un incremento del miedo a dormir solo de los niños y han pasado al colecho del 26% al 34%. Tienen pesadillas, agitación nocturna del 3 al 14%. Y ha habido un retraso al acostarse y al levantarse de más de 1 hora en el 50% de los niños. Así que estos niños no es que hayan tenido más asma nocturno en estas circunstancias, sino que el miedo les ha cambiado los hábitos de dormir. Para ello podemos enseñar al paciente a controlar las pautas de sueño, facilitar ciclos regulares de sueño y vigilia, levantarse y acostarse todos los días a la misma hora, evitar siestas de día, evitar cenas abundantes para poder dormir, y la temperatura y el ambiente de la habitación es muy importante. Los niños con asma y sobre todo con alergia a los ácaros sabemos que tienen que tener solo la cama en su habitación, tener una habitación ventilada,
a temperatura no muy elevada y una luz muy tenue si quiere el niño y si no, con la luz apagada. Evitar actividades estresantes previas a acostarse para que no se pongan nerviosos y sobre todo enseñarles a relajarse, como ahora voy a decir. Y a la parte cognitivo-perceptual, pues diremos que al niño hay que darle y a la familia explicaciones claras y hay que dirigirse a ella y a su capacidad. Tenemos que ver con quién nos estamos manejando delante, tenemos que comprobar cómo lo hacen y tenemos que autoafirmar todo lo que hayan aprendido, aunque sea poco, ya que el refuerzo del aprendizaje, animándolo en el buen uso de sus conocimientos adquiridos, irá a que poco a poco lo haga muchísimo mejor. Es muy importante darle imágenes para que ellos sepan qué me está pasando. Pues cuando uno sabe que cuando su bronquio se inflama, llega a estar así y que por eso no pasa el aire, es más fácil que esa persona sea capaz después de tomarse la medicación porque lo ha entendido lo que va a hacer esa medicación cuando se la tome. Y por otro lado, y ya por último, la adaptación a la tolerancia y el estrés. Aquí, antes del confinamiento y durante el confinamiento y siempre, pues el adolescente no le gusta ser diferente a sus congéneres y lo de ponerse el aerosol delante de amigos, pues a veces les da vergüenza, hay que tenerles que hacer un poco de práctica de que esto es un hábito necesario para ellos y que lo deben hacer, tener test para saber, por ejemplo, el TAG, el test de los inhaladores, de saber la adhesión a los inhaladores para saber cómo lo utiliza y qué es lo que le está pasando. ¿El COVID ha provocado más miedo y estrés entre los pacientes? Pues sí, claro que lo ha provocado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que los pacientes han tenido que aumentar su vulnerabilidad del niño asmático y puede tener más crisis nocturnas y más síntomas más graves al día siguiente, porque el estrés le provoca muchos nervios. Entonces, esto en su patología asmática puede vivirlo como con una crisis asmática. Tenemos que saber, de todas maneras, que los niños no son supercontagiadores del COVID-19, que las evidencias científicas indican que son 8 veces menos contagiadores los niños, tanto asintomáticos como no, que los adultos. Los centros escolares no han demostrado ser grandes focos de contagio y es una alegría y es mucho mejor para los niños que sigan en los centros escolares, ya que los últimos informes dicen que el seguimiento por parte de los niños que estuvieron confinados del curso escolar conforme se lo mandaban desde sus colegios fue únicamente de un 15% de niños siguió estos cursos de una manera que aprendió durante ellos. Así que es muy importante que estén en estos cursos. Me gustaría poneros ahora una pequeña relajación que me parece muy interesante que la hagáis. Es muy cortita, son solo 3 minutos, simplemente donde estéis, en vuestra silla, en vuestro asiento, en donde estéis, tratar de concentraros en ella. Meditación de atención plena, por Emily Orr, de Comfort Ability. Haciéndose amigos con la respiración. Esta meditación se puede hacer en cualquier lugar que te sientas bien para que te ayude a relajarte y a calmarte. Si aprendes a notar tu respiración y te fijas bien en ella, puede llegar a ser uno de tus mejores amigos en los momentos en que estés nervioso o sientas estrés. Es como magia. Alimenta tu cerebro, relaja tu cuerpo y alivia el dolor. Mira ahora si puedes notar tu respiración. Mira tus fosas nasales, dirige tu atención hacia tu nariz. ¿Puedes sentirlo? Y sentirlo otra vez. Inhala. Exhala. ¿Está frío el aire? ¿Caliente? ¿Sientes un hormigueo? Si olvidas
olvidas la respiración, vuelve a encontrarla con tu mente. Siempre está ahí. Inhala. Exhala. A veces la respiración es difícil debido al dolor y a las emociones que estás sintiendo. Sin embargo, lo bueno de la respiración es que siempre está ahí, sin importar lo que esté sucediendo en tu cuerpo o en tu entorno. Cuanto más tiempo puedas permanecer concentrado en ella, mejores resultados tendrás. Inhala. Exhala. ¿Cómo es esta respiración? ¿Sientes curiosidad? ¿Es rápida? ¿Es lenta? Inspira. Y expira lentamente. ¿Es larga? ¿Es corta? No hay necesidad de hacerle nada. La respiración está ahí. Solo respira y observa cómo es. Inspira. Expira. La respiración puede ser lenta, intermitente, adentro siempre con cada inhalación, inspira, y fuera con cada exhalación, expira. Puede ser un poco difícil al principio, pero quédate con la respiración y fija tu atención en ella. Así es como te haces el mejor amigo de la respiración y ti mismo. Cada momento suma y marca la diferencia. Bien hecho. Y recuerda que esta práctica la puedes utilizar cuando quieras. Bueno, espero que estéis todas más tranquilas ahora y más relajadas. Es una relajación para empezar con niños pequeños a partir de 6-7 años para que aprendan un poco a relajarse. Aquí os dejo mis links por si queréis alguna cosa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas por todos por vuestra atención. Y sin nada más, voy a cerrar mi sesión y volver con todos vosotros para seguir con la web. Muchas gracias. Paso a Adrián para que pueda presentar a... Nada, Chus, decirte que muchas gracias por acercarnos lo que es hoy en día la actualidad de las consultas de alergia, por darnos tu visión, tu experiencia, y la verdad es que ha sido muy instructivo. Te has dado un enfoque muy interesante y muy claro. Y además creo que al final nos has dejado un poco relajados a todos para poder continuar con el resto de las ponencias, y nos has ayudado un poco a abrir la mente para poder estar más atentos a las ponencias de las compañeras. Pues voy a más joven del día, pero bueno, que no por ello pues tiene menor currículum, al revés, tiene un estupendo currículum. Actualmente es enfermera en cirugía del Hospital de Manises y pues como todos nosotros pues también ha pasado y ha compartido momentos con lo que son las consultas alérgicas, donde la verdad es que sin ser un servicio que se suele ver mucho o que se suele hablar mucho sobre él, se aprenden muchísimas cosas y es muy instructor a la par de que divertido también. Bueno, nuestra siguiente ponente se llama María. El año pasado participó como investigadora y coautora del proyecto de investigación llamado El tratamiento no farmacológico del dolor agudo en los procedimientos infantiles en enfermería.
También el año pasado, en la 9ª jornada de enfermería de alergia SEICAP, obtuvo el premio CECOVA a la mejor ponencia por su trabajo La música como herramienta para mitigar el dolor del niño en procesos agudos. Además de todo esto, pues es monitora de tiempo libre, por lo que María Alejo Sauquillo, que es su nombre completo, pues tiene una gran experiencia con los niños y con las niñas. Como bien todos sabéis, pues aquí en el hemisferio norte, pues se acercan las épocas más frías, y cuando vienen estas épocas más frías, pues siempre esperamos que aumenten los casos de resfriado y gripe. Además, este año, pues como todos sabemos, pues van a ir acompañados estas enfermedades de la COVID. Estas enfermedades, además, pues la sintomatología está relacionada con el tracto respiratorio, por lo cual pueden llegar a confundirse entre ellas e incluso pueden hacerlo con la alergia. Con el fin de aclarar cuáles son las diferencias entre todas ellas y evitar el colapso del sistema sanitario, María nos va a diferenciar algunos síntomas específicos y algunos aspectos más con lo que he dicho anteriormente, la finalidad de distinguirlos. Así que os dejo con la ponencia de síntomas de resfriado, alergia, gripe y COVID. ¿Se pueden diferenciar? Pues María, sácanos de las dudas. ¿Se puede? Todo yo. Hola, muchas gracias Adrián por la presentación. Antes de abrir mi PowerPoint, me gustaría también dar las gracias al equipo de IGEA que nos ha dado la oportunidad de participar en esta webinar, que está resultando tan enriquecedora, no solo para los que nos escucháis, sino también para nosotros, puesto que ha habido un proceso de búsqueda, de preparación, en el que yo imagino que todas nosotras hemos aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias. Y nada, si os parece, os comparto la pantalla y empezamos con la... Perfecto. Pues nada, siguiendo con la webinar titulada Visibilizando el corazón de la pandemia, centrada sobre todo en nosotras las enfermeras en alergia infantil durante este proceso mundial afectado por el SARS-CoV-2, pues como ha dicho Adrián, yo soy María Alejo Sauquillo, soy enfermera en el Hospital de Manises, en este caso en la sala de cirugía general. Y bueno, estuve un tiempo compartiendo la consulta de alergias también. Así que os voy a hablar un poquito sobre los síntomas que tienen el resfriado, la alergia, la gripe y la COVID-19 y unas orientaciones sobre cómo distinguirlos. Como ha explicado Adrián, aquí en el hemisferio norte estamos en los meses de octubre, diciembre, por lo cual nos hemos adentrado ya en las épocas más frías del año, lo que supone un aumento de la prevalencia en los casos de gripe y resfriado. Además, pues este año nos hemos encontrado el hándicap de una nueva enfermedad descubierta hace relativamente poco, que es la COVID-19. ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues que son enfermedades que van a cursar con sintomatología que afecta al tracto respiratorio. Además, como veníamos hablando sobre la alergia, que es una enfermedad que está mundialmente expandida, también va a tener mucha relación con el tracto respiratorio superior. Así que procedemos a hacer una breve introducción de las definiciones y empezamos a conocerlas un poquito más. En primer lugar, el resfriado. Todo el mundo conoce el resfriado común. A priori no es una enfermedad leve y va a afectar sobre todo al tracto respiratorio superior, que está formado por la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Cabe destacar que son muchos los virus que van a poder producirla. La gripe, sin embargo, está provocada por unos virus más específicos y puede aparecer sintomatología leve hasta más grave, llegando incluso a la mortalidad, sobre todo en los pacientes de grupos de riesgo. Por ejemplo, vamos a encontrar personas mayores de 65 años, neonatos, personas con patologías de base agravadas a causa de la gripe, etcétera. Después, la alergia. Aquí he querido meter pues una pequeña curiosidad. ¿De dónde viene la palabra alergia? Pues es una palabra de procedencia griega, formada por dos palabras, alos y ergos.
La palabra alos significa otro o diferente y la palabra ergos significa reacción. Así pues, ya tenemos qué significa alergia, es una reacción diferente. ¿De quién y frente a qué? Pues nuestro sistema inmunitario va a detectar sustancias inocuas, que a priori pues son sustancias que no dañarían nuestro cuerpo, como sustancias peligrosas, y va a iniciar una respuesta inmune frente a ellas. Una respuesta exagerada, que es la respuesta de hipersensibilidad, la alergia. Y por último, la COVID-19 es una enfermedad que probablemente se originó en Wuhan, en China, pues que ha causado un poquito de revuelo, ¿no?, en la sociedad hoy en día. ¿Cómo le han dado nombre a esta enfermedad? Pues muy sencillo. Está formada por un virus, concretamente un coronavirus. ¿Por qué se llama así? En la imagen vemos sobre el núcleo hay una especie de corona. Entonces, el segmento C de la palabra viene de coronavirus, V de virus y D de disease, que es en inglés es enfermedad. Y por último, 19, pues es el año en el que se descubrió esta patología. Y ahora pasamos a ver por qué se confunden. Pues muy sencillo, si agrupamos en dos grupitos, tenemos que por un lado el resfriado y la alergia se parecen bastante en cuanto a la sintomatología. ¿Por qué? Porque provocan rinorrea, porque provocan dolor de garganta, también tos, y por otro lado la COVID-19 y la gripe pues dan otra sintomatología un poquito más grave, como puede ser la fiebre, la disnea, la astenia, etcétera. Y ahora, ya que las hemos presentado un poquito, me gustaría adentrarme más en ellas. En primer lugar, el resfriado puede aparecer en cualquier época del año, pero suele ser más común cuando llega la lluvia y el frío, es decir, ahora. ¿Quién lo causa? Pues van a ser muchos virus diferentes, como ya hemos avanzado anteriormente. La mayoría de los casos, casi el 50%, lo provocan rinovirus. Dentro de estos rinovirus, que son una familia muy grande, existen más de 115 serotipos. Además, menos del 10% están causados también por coronavirus. Luego, hay otros virus como el virus respiratorio sincitial, el adenovirus y el enterovirus. Y es muy difícil adquirir inmunidad frente a todos ellos. Como síntomas, los niños más mayores principalmente van a notar dolor de garganta. En cambio, los menores de 3 meses, la obstrucción nasal va a ser el principal hándicap. Acompañando todo ello, encontramos la rinorrea, que será más acuosa al principio y luego con la infiltración de los neutrófilos se hará más espesa. Tos, que puede ser, cuanto más recurrente, puede incluso interferir en los niños en el descanso y en la alimentación, y luego cuanto más mayores se hagan, pues más fácil será la expectoración. Por otra parte, también acompañan estornudos, lagrimeo y congestión ocular, dolores corporales o dolor de cabeza leves, y por último la fiebre, que es más frecuente en niños de 3 meses y entre 3 meses y 3 años. Primero, lo que va a distinguir sobre todo de la gripe va a ser que en el caso del resfriado primero aparece la sintomatología y unas horas después aparece la fiebre. En la gripe suele cursar inversamente. Y respecto a la transmisión, se transmite por contacto con secreciones nasales infectadas. Y por último, el diagnóstico va a ser meramente clínico y diferencial. Como veréis, he estructurado la presentación de forma que cada patología está estructurada dentro del cuadro para que sea más visible y más fácil. La alergia va a depender del alérgeno. Según el alérgeno, influenciará más en unas épocas del año u otras, o incluso durante todo el año, como puede ser el caso de los animales. Otros alérgenos serán estacionales, como por ejemplo el polen del ciprés, que sobre todo es primavera-otoño, y también tendremos brotes o crisis, como puede ocurrir con los frutos secos, los alimentos. ¿Qué causantes qué causantes motivan esto? Pues tenemos factores predisponentes genéticos, es decir, si mis padres son uno de los es alérgico, yo voy a tener un 50% de posibilidades de serlo también. Si son los dos, esta posibilidad aumenta hasta el 70%. Pero no son suficientes los factores genéticos, sino que también van a venir combinados con factores ambientales que proporcionen el desarrollo de la enfermedad. Hay múltiples alérgenos, pues tenemos alérgenos inhalados, como puede ser el polen, alimentarios, lo que hemos hablado antes de los frutos secos, fármacos, analgésicos, de contacto, pues el níquel, los perfumes, ocupacionales, son alérgenos que tienen que ver con nuestra profesión, como podría ser en mi caso, que soy enfermera, el látex.
Y por último, venenos de insectos como las avispas o las abejas. Todo, como veremos, todo lo de la alergia va relacionado según el alérgeno. Así pues, los síntomas que van a afectar, pues según dónde desencadene la reacción, pues vamos a tener síntomas relacionados con la conjuntivitis, picor de ojos, lagrimeo, con la rinitis, congestión nasal, estornudos repetitivos, la dermatitis atópica, que son en los pliegues, sobre todo en los niños, erupciones cutáneas, asma alérgica, tos expectorativa o no expectorativa, urticaria, abones. Respecto al angioedema, es la inflamación de zonas como el párpado, los labios, y supone una emergencia en caso de que afecte a la lengua o a la laringe por el riesgo de asfixia. La dermatitis de contacto es parecida a la dermatitis atópica, solo que ocurre en las zonas que han estado en contacto con el alérgeno. Y por último, sí que es la mayor complicación de la alergia es la anafilaxia, es decir, un shock anafiláctico que cursa pues con caída de la tensión, diarrea, debilidad, etc. Respecto a la transmisión, la alergia no se transmite, al menos no directamente. Y al diagnóstico hay que añadirle que pueden ser de dos formas, in vivo o in vitro. En in vivo tenemos pruebas cutáneas, como por ejemplo los prick test, y exposiciones o provocaciones directas. Y in vitro vamos a utilizar información que nos aporte las analíticas, sobre todo fijándonos en las inmunoglobulinas E, las totales y luego más tarde las específicas relacionadas con el alérgeno. En cuanto a la gripe, la época sobre todo es el invierno y se presenta en forma de oleadas o brotes a nivel mundial. Los causantes son los influenzavirus, tanto A como B y C. Respecto a los influenzavirus A, aparecen en humanos, pero también se han descubierto en mamíferos y ave. Todos recordamos la gripe aviar, que no queda tan lejos, y podemos encontrar muchísimos subtipos. Y los influenzavirus B y C predominantemente aparecen en humanos. En los niños, la clínica puede cursar de forma subclínica, es decir, que no haya muchas manifestaciones, hasta una extrema gravedad. Por ejemplo, el síntoma predominante sería la gripe elevada, o sea, la fiebre elevada, que cursa a la vez con tos, coriza, que es la inflamación de las mucosas nasales, odinofagia, dificultad respiratoria, rechazo al alimento, vómitos, diarrea, decaimiento, astenia y cefalea y mialgias. En los lactantes, sobre todo, suele aparecer como una fiebre sin foco, que además cursa con apneas, pérdida del apetito, síntomas poco concluyentes, etc. Cuanto a la transmisión, vamos a ver que se puede transmitir desde las 24 a 48 años previas a la sintomatología hasta 5 o 6 días después. ¿Cómo? Mediante 3 mecanismos. Las gotitas de flujo, que son estas gotitas que emitimos al hablar, al toser, al estornudar, por ejemplo, y que como no duran mucho tiempo en el aire, sino que caen enseguida, pues se transmiten en distancias de menos de 1 metro, por contacto directo con las mucosas que están contaminadas o indirecto, es decir, con objetos o manos, por ejemplo, que estén contaminadas. Y por último, con aerosoles. Esta es la forma menos común de transmisión, pero sin embargo en zonas de ventilación puede ocurrir. Cabe decir que los niños en este caso son un vector muy importante de transmisión de la gripe. ¿Por qué? Porque eliminan una mayor carga viral y durante más tiempo. Para diagnosticarla tenemos el diagnóstico clínico y virológico mediante el frotes faríngeo. Y me gustaría destacar que es una enfermedad de declaración obligatoria, para lo que se han estipulado redes centinelas de vigilancia de la gripe, es decir, personas que se encargan de detectar los casos y informarlos. Por último, destacar que de la COVID-19 es muy difícil establecer una época. Es una enfermedad que conocemos de hace muy poquito y que todavía no hemos visto el desarrollo que tiene, por lo tanto no se puede establecer. Sí que vemos que durante todo el año ha estado presente, pero habría que ver un poco más la evolución. El causante principal es el SARS-CoV-2, que es un coronavirus parecido al que provoca el síndrome respiratorio agudo y nada, como no es el mismo, le han puesto ese 2 detrás. Los síntomas en niños, sobre todo,
Como ha dicho tú anteriormente, pues los estudios que se han visto son niños asintomáticos o con sintomatología leve, pues fiebres de hasta 38,3, con tos seca, mialgias. En algunos se dan síntomas gastrointestinales como los náuseas, los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, la anosmia, la ageusia, de la que tanto hemos oído hablar, pues pérdida del olfato, del gusto, y la astenia. Sin embargo, cabe decir que la mayoría de los niños a la semana, 2 semanas del inicio de la sintomatología, pues se han recuperado ad integrum. Respecto a la transmisión, se puede transmitir inhalado por contacto de las membranas mucosas con gotas que contienen estas partículas de virus o por aerosoles. Y el diagnóstico ahora mismo es un poco controvertido porque estamos en fase de pruebas. Sí que la prueba más extendida y que parece que tiene mayor fiabilidad es la PCR de exudado nasofaríngeo. ¿Por qué? Porque tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. Eso no significa que no se puedan dar falsos positivos o falsos negativos. Actualmente también existen pruebas rápidas de antígenos que la ventaja que tienen frente a la PCR de exudado nasofaríngeo es el tiempo que tardas en la obtención de resultados en el laboratorio, pero sí que han disminuido son pruebas que tienen una menor especificidad y una menor sensibilidad. Y por último, también se ha intentado hacer PCRs, pero con muestras salivales, con esputos. Lo que pasa que son menos fiables, sobre todo en pacientes asintomáticos, por lo cual no se han acabado de extender como tal. Aquí encontré un póster muy interesante que compara los síntomas de cada una de las enfermedades. Lo que más llama la atención es en el coronavirus, pues la falta de aire, el dolor la presión en el pecho y la respiración rápida que ocurre en el coronavirus y no ocurre generalmente en las otras, así como la diferencia de la rinorrea con el coronavirus. Es bastante interesante, es del Asthma and Allergy Foundation of America y se ve muy gráficamente cuáles son los síntomas y cuáles coinciden con cada una de las patologías. Por último, me gustaría hacer un apartado de prevención. Lo dividiré en dos, las enfermedades transmisibles y las no transmisibles. Las transmisibles hemos dicho que eran resfriado, COVID y gripe, y la no transmisible, la alergia. Respecto a las transmisibles, pues es importante gastar pañuelos desechables, no como antiguamente se gastaban los pañuelos de tela. También hay mucha gente que se ha acostumbrado a toser sobre las manos y luego esas manos se tienden por contacto indirecto, pues transmitimos los virus. Entonces es mejor toser en la cara interna del codo. Es muy importante también ventilar los espacios cerrados para que disminuya la concentración de virus. Ahora, sobre todo, está muy de moda y es muy necesario el distanciamiento social, 1,5 metros, 2 metros, para evitar esas gotitas de flujo. También desinfectar las superficies, sobre todo los objetos también que se intercambien. Y gastar nuestras queridas amigas mascarillas, que no estábamos acostumbrados y ahora de repente nos hemos encontrado con que tenemos que llevarlas constantemente cuando estamos reunidos con más gente. La OMS también nos ofrece pues unas medidas de las cuales ya ha hablado Chus, que son el lavado y la desinfección de manos. ¿Cómo vamos a elegir una u otra? Pues simplemente si la suciedad de nuestras manos es visible, gastaremos el lavado de manos y si no, desinfectaremos. Y me gustaría hacer un apartado especial para la vacunación de la gripe. Aquí tenemos nuestra enfermera que nos asegura que no nos va a doler el pinchacito y sobre todo aquí en el hemisferio norte estamos en plena campaña de vacunación de la gripe, que se realiza en los meses de octubre a diciembre, sobre todo para prevenirla. Es la principal estrategia prioritaria de prevención. En los niños menores de 6 meses no se efectúa esta prevención. ¿Por qué? Porque no es eficaz, entonces no se realiza. Sin embargo, en los menores de 18 meses lo que se hacen son unos preparados trivalentes inactivados que se administran vía intramuscular. Estos preparados se cultivan en huevos de gallina embrionados. Aquí, ¿qué vamos a tener que ver? Ojito a los niños que sean alérgicos al huevo. ¿Quién decide qué cepas van a formar nuestra vacuna? La OMS, y lo hace anualmente. Y respecto a la eficacia y efectividad de la vacuna de la gripe, en los niños es un poco controvertida. ¿Por qué? Porque en niños de 2 a 6 años la eficacia es del 50 al 65%. Sin embargo, en menores de 2 años
va desde el 8, o sea, desde el 0, perdón, hasta el 86%. ¿De qué va a depender esto? Pues del grado de similitud que tengan las cepas con el virus circulante. Cuanto más se parezcan, más inmunidad va a adquirir la persona que recoja esta vacuna o que se administre esta vacuna. Me gustaría decir también que, bueno, todos sabemos que actualmente hay una línea de investigación, varias en marcha, sobre la vacuna de la COVID-19, de la cual todavía no sabemos nada y que esperemos que en algún momento pueda llegar a extenderse a la población y podamos disfrutar de las ventajas que supone vacunarse. Por último, respecto a la prevención de las no transmisibles, es decir, de la alergia, pues va a depender mucho de a qué soy alérgico, cuál es el alérgeno que me provoca esas reacciones de hipersensibilidad. Pero a rasgos generales, pues tenemos que siempre nos va a ayudar el no fumar y administrar la vacuna o la inmunoterapia concreta para cada caso, siguiendo las indicaciones del personal. Esto es muy importante, sobre todo lo último, los términos de adherencia. Y nada, hasta aquí la ponencia. Espero que os haya resultado útil. Muchísimas gracias y ya pues doy paso al siguiente. Muchas gracias, María, por tu explicación. Al final, pues queda claro que son patologías muy similares, que además tienen un inicio en una época muy, muy concreta y que pues yo creo que en todos los centros sanitarios hoy en día con esta pandemia del coronavirus pues un poco estamos a la expectativa y temblando por lo que pueda pasarnos, ¿no? en estos meses de frío. Pero bueno, yo creo que con tu explicación, con la tabla que nos has puesto, que era muy, 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 muy buena, al final sí que, por lo menos nosotros como ciudadanos en nuestras casas, vamos a poder intentar diferenciar de qué se puede tratar, ¿no? Esos síntomas que nosotros tenemos para primero disminuir nuestro estrés y poder decidir qué hacer con nuestros familiares o con nosotros mismos, si acudir en ese momento a un centro de urgencias urgentemente o esperar para poder hacer una llamada al centro sanitario. Así que muchas gracias por aclararnos estas sintomatologías y por recordarnos sobre todo la prevención, que eso sí que nosotros en nuestras casas lo podemos hacer perfectamente y eso sí que totalmente depende de nosotros. Bueno, sin más, voy a proceder a presentaros a nuestra última ponente del día. Ella se llama Lola Fuset Muñoz. Actualmente es enfermera en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y cuenta con una experiencia de 4 años en el servicio de alergias, también del mismo hospital, ¿no? También compañera de Chus, de María y mía. Al igual que María, en 2019 fue coautora del proyecto de investigación Tratamiento no farmacológico del dolor agudo en los procedimientos infantiles en enfermería. Y también ese mismo año obtuvo el premio CECOVA a la mejor ponencia por el trabajo La música como herramienta para mitigar el dolor del niño en procesos agudos. Como todos sabéis, hoy en día la telemedicina pues es la gran protagonista en este escenario de cambio e incertidumbre. Con ello, pues está variando mucho la manera de hacer salud y la forma en la cual los profesionales desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Al final da la sensación de que las consultas presenciales pues están disminuyendo y están dando paso a una medicina del futuro, por así llamarlo. Lola nos va a hablar de las tecnologías disruptivas que están arrasando con todo a su paso. Y con muy buen criterio nos va a hablar sin olvidar la humanización del sistema y teniendo muy en cuenta la protección de datos del paciente. Por lo tanto, os voy a dejar con la tercera ponencia, la última de la tarde, que se llama Educar con nuevas tecnologías en la alergia. Así que, Lola, el público es todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias por tu presentación, por tus palabras. Bueno, buenas tardes, buenos días para Sudamérica y bueno, gracias a IGEA por darnos esta oportunidad de comunicarnos. Enhorabuena, Chus y María, por vuestros trabajos muy interesantes. Bueno, pues como bien ha dicho Adrián, soy Lola Fuset Muñoz, enfermera del Hospital General Universitario de Valencia, donde he trabajado 4 años en el servicio de alergología pediátrica y de adulto, aunque actualmente estoy en las consultas de ginecología.
Antes de nada, quisiera desde aquí hacer llegar un fuerte abrazo a todos y a todas las compañeras, en especial enfermeras y matronas, por ser este nuestro año. Quiero mostrarles mi apoyo y, bueno, hacerles y haceros sentir que nos tenemos, que siempre está ahí una mano compañera, una mano amiga para levantarnos, apoyarnos. Me encantaría escuchar atenta a tantas y tantas historias que se han generado en todo este tiempo y que, bueno, han quedado ahí para siempre. En mi caso, me trasladaron del servicio de alergología al servicio de urgencias y mi papel allí fue el de supervisar y coordinar, junto con la supervisora de enfermería del servicio, en equipo con ella. Tengo que decir que fue todo un reto para mí y que también pues me quitaba bastante el sueño, mucho, pero fue un enriquecimiento personal y profesional brutal. Allí me reencontré con compañeras de muchos años que nos conocíamos, gente nueva, enfermeras, celadores, CCAEs, limpiadoras, en definitiva. Me encontré con un gran equipo excepcional y, bueno, colaborando juntos todos por una misma causa. Y ya se sabe que en tiempos de guerra se necesita paz y eso es lo que intentamos cada día, transmitir seguridad e intentar calmar las aguas. Fue duro, la verdad. Bueno, hoy quiero hablaros del presente y futuro de la sanidad digital, la implementación de nuevas tecnologías y cómo educar con ellas en alergia. Bueno, pues estamos en un momento de alta incertidumbre debido a la situación actual, la cual nos lleva a una transformación de las nuevas tecnologías en lo que a salud se refiere. Es un cambio que genera un gran impacto y dudas, pero es la sociedad la demandante de estas nuevas tecnologías, ya que entendemos que nos aporta beneficio. ¿Cómo van a cambiar nuestras consultas? ¿Cómo será esta nueva educación en sanitaria virtual? ¿Conseguirá un mayor empoderamiento de nuestros pacientes y una mayor adhesión a los tratamientos? ¿Va a cambiar nuestra forma de hacer salud? Bueno, yo creo que todas estas cuestiones con el tiempo se irán resolviendo por sí solas y nosotras, las enfermeras, sin duda alguna, tenemos el papel protagonista de la película. Hace años que estamos ejerciendo la telemedicina sin saberlo. Un simple control telefónico a un paciente para comunicar un resultado o para preguntar por su estado de salud ya es telemedicina. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a hacer uso del teléfono para atender así a la mayoría de nuestros pacientes. Pero la telemedicina es un concepto más amplio. Abarca desde la simple consulta telefónica hasta la más sofisticada intervención realizada a través de dispositivos móviles. Esta larga crisis sanitaria no ha hecho más que ampliar y acelerar su uso. Todos conocemos las TIC. Son las denominadas tecnologías de la información y del conocimiento y que en muy poco tiempo han cambiado la forma de trabajar y relacionarnos. Nos han permitido hacer mejoras sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, permitiendo que avancemos hacia una forma de abordar la salud personalizada y de precisión. Las TIC engloban una serie de elementos que en el manejo de los pacientes con asma podría ayudar a superar algunas de las barreras a nivel paciente, profesional y organizativo que obstaculizan la efectividad de las terapias convencionales. En primer lugar, las TIC podrían capacitar a los pacientes con herramientas y habilidades necesarias para el control sobre su enfermedad. En segundo lugar, los profesionales de la salud podemos establecer una mejor asociación paciente-profesional y apoyar de forma interactiva el autocontrol de los pacientes. En tercer lugar, a nivel organizacional, la información y la comunicación podrían permitir una atención proactiva, proporcionando planes de acción personalizados y permitir la detección temprana de exacerbaciones mediante la monitorización continua de estos pacientes. Aquí aparece un nuevo concepto, el telecuidado, que se utiliza como un término general para sistemas de apoyo a la autogestión. Son recordatorios automáticos para mejorar la adherencia al tratamiento, juegos educativos para mejorar el conocimiento, telemonitorización, en definitiva, para nuestro cuidado. Bueno, pues la telemedicina en patología respiratoria y asma, está claro que la protagonista también son las APPs, son la forma de tecnología digital de la salud con más rápido crecimiento.
Proporcionan información y educación, incluyendo un plan de acción en caso de descompensación de la patología base, así como el manejo de las enfermedades. Los pacientes buscan apps para obtener información y asistencia para el autocontrol de su enfermedad. En los pacientes con enfermedades respiratorias, las app conectadas a biosensores portátiles pueden medir y monitorizar continuamente parámetros respiratorios, incluida la función pulmonar, fracción de óxido nítrico exhalado, el FeNO, y cuantificar la dosis de medicamentos. Con toda esta información podemos controlar la enfermedad y mejorar la adhesión al tratamiento. El asma es una de las enfermedades crónicas que con mayor frecuencia se podría beneficiar del avance de esta tecnología digital. Con estos dispositivos se abre ante nosotros una puerta a la telemonitorización. Se trata de los microprocesadores llevables que recogen la información de forma pasiva sin que la persona tenga que realizar ningún esfuerzo y además puede ser almacenada en la nube para descargar y revisión posterior. Pulsiometría, ventilación pulmonar, actímetro, detector de calidad del aire, niveles de polución, niveles de pólenes. Estos se miden en un área geográfica delimitada y sus datos son accesibles a través de Internet y de las apps. La vigilancia de las conductas en el paciente asmático puede favorecer el control de la enfermedad, así como adelantarse a situaciones de alerta por alta contaminación o polinización según la geolocalización que detecte el dispositivo. Poder registrar la respiración de forma continua, tanto durante el día como en la noche o en momentos de ejercicio físico, evalúa a distancia y en tiempo real cuando un paciente asmático empeora o si el aumento de la tos durante la noche pronostica la pérdida de control del asma los días siguientes. Incluso hay prototipos capaces de detectar sibilancias no audibles en los pacientes y cuya detección se transmite directamente a su enfermera, quien decide qué medidas tomar al respecto. Bueno, las redes sociales, ¿no? Las redes sociales y asma. Nuestros pacientes utilizan las redes sociales para informarse y obtener consejos de salud. También los profesionales buscamos información a través de las redes sociales, lo que las convierte en herramientas potencialmente muy útiles. El principal uso de las redes sociales en el tratamiento del asma ha sido el automanejo de la enfermedad. Aquí os dejo unas recomendaciones en forma de aplicaciones. Normalmente hay aplicaciones para pacientes, pero la mayoría son para profesionales. En la app de inhaladores, la que aparece en verde, en la parte de profesionales, hay vídeos explicativos para el manejo de los diferentes sistemas de inhalación y son muy útiles también para los pacientes. La app de inhaladores que aparece en azul es la de la guía GEMA de alergias. Tiene teoría y práctica, es bastante completa y más orientada a profesionales. Las de Leti Pharma Immunotech son de inmunoterapia para profesionales y la app de anafilaxis es un poco teórica, pero tiene un vídeo para autoinyectables muy interesante. Cuando descargamos la app de Leti Pharma hay un apartado para pacientes con vídeos educativos también muy interesantes. Es una aplicación que tiene información polínica por comunidades, que es un plus. Aquí también os dejo páginas web que recomendamos en nuestra consulta de alergias y 2 vídeos que hemos hecho nosotras en el hospital sobre anafilaxia en la infancia y prevención del dolor a las agujas, que os invito a que echéis un vistazo porque son muy recomendables y muy interesantes. Bueno, ya que estamos haciendo una visión un poco futurista de la salud, no quisiera pasar por alto la medicina genómica, ya que junto con la telemedicina hacen la pareja perfecta y darán un giro de 180 grados a la sanidad. Este tipo de medicina está basada en el estudio genómico y está llamada a revolucionar la atención clínica tal y como la conocemos en la actualidad. La medicina genómica es la decodificación del genoma humano para determinar la predisposición a padecer determinadas enfermedades y poder priorizar las opciones preventivas. Hay errores en los genomas que alteran la función de enzimas, receptores hormonales y proteínas transportadoras. La medicina genómica analiza estos errores y su incidencia en la salud. Por lo tanto, estamos ante una medicina personalizada, ya que todos somos
genéticamente diferentes. ¿Qué pruebas se pueden realizar en medicina genómica? Pues mediante los test genómicos se establece no un diagnóstico, sino una predicción de la probabilidad según nuestra predisposición genética de padecer determinadas patologías. Lo interesante es que con ello se puede realizar una medicina preventiva y personalizada a través de actuaciones y recomendaciones para esta persona en concreto y no como algo general. Por ejemplo, si una persona tiene antecedentes familiares importantes de enfermedades cardiovasculares, se puede pedir un test genómico para valorar predisposición individual de riesgo cardiovascular, así como un perfil de intolerancia al gluten, entre otras muchas cosas. Este tipo de medicina puede conseguir pronósticos más precisos. Con todos estos cambios tecnológicos tenemos que hablar de la tecnología disruptiva. Pero, ¿qué es este tipo de tecnología? A mí la verdad es que la palabra disruptiva me suena un poco fuerte, más bien agresiva, diría yo. Una tecnología disruptiva es aquella que desplaza a una tecnología ya establecida. Es un producto innovador que crea una tecnología completamente nueva. Y para ello tenemos que hablar de transformación digital, que es la reinvención de una organización utilizando tecnología digital para mejorar la forma en la cual desarrolla su trabajo. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro sería el ordenador personal, que desplaza la máquina de escribir, el correo electrónico, que transformó la forma de comunicarnos, desplazando en gran medida la escritura de cartas, los teléfonos móviles, que hicieron posible que las personas nos llamaran a cualquier lugar, el ordenador portátil, que permitió a las personas conectarse a redes corporativas y colaborar desde cualquier lugar, y por supuesto las redes sociales, que han tenido un gran impacto en la forma en la cual nos comunicamos hoy. Bueno, pues no hay duda de que la telemedicina es una herramienta poderosa para los profesionales de la salud, pero sin embargo también plantea numerosos interrogantes legales, especialmente en relación a la privacidad y a los datos de los pacientes. Así bien, la telemedicina puede implicar el tratamiento de datos personales de salud de carácter muy sensible, como salud física y mental, sexualidad, raza, código genético, enfermedades, consumo de alcohol, drogas. Para proteger estos datos debemos de cumplir una serie de obligaciones. Limitación de la finalidad, que es tratar los datos recabados exclusivamente con fines explícitos y legítimos. Minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, licitud, lealtad, transparencia, integridad y confidencialidad, muy importante. Tenemos que informar en materia de protección de datos personales, obtener el consentimiento del paciente, por supuesto, adoptar medidas adecuadas para preservar la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Es preciso tener en cuenta que no todas las herramientas técnicas de la telemedicina garantizan la seguridad de los datos, así que es necesario adoptar medidas organizativas que garanticen lo que ya hemos dicho, la confidencialidad tan importante, integridad y disponibilidad de la información, que no existan accesos no autorizados, el cifrado de los datos personales, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a datos personales. El proceso de verificación también es muy importante. Por último, quisiera hablar de la humanización del sistema, porque hablar de nuevas tecnologías y digitalización en salud apunta a pensar en algo antagónico a la humanización. Ya que la telemedicina en tiempos de COVID se ha impuesto y parece que ha venido para quedarse, tenemos que humanizarla. Y aunque no es un sustituto de una consulta presencial, ya que nuestro trabajo está basado fundamentalmente en el trato personal, en ver, escuchar, en tocar, tenemos que hacerla lo más humana posible. Estamos deshumanizando siempre que hagamos un mal uso de la tecnología. Pensemos que detrás de una consulta telefónica hay dos personas, en este caso enfermera y paciente, el que sufre una enfermedad y la que proporciona una relación de ayuda. Cambia el medio, pero no cambian los protagonistas del proceso asistencial, somos los mismos. Veamos cuál es la fórmula para humanizar el sistema. ¡Wow!
lágrimas de unicornio. Yo pensaba que esto iba a costar un poco menos, pero bueno, esto es bastante complicado. Pero bueno, ya veo que es más fácil de lo que parece, ¿no? Según veo aquí. Bueno, pues nada, que intentar unir telemedicina y humanización pasa por hacer un esfuerzo en transmitir cercanía al paciente. Esa cercanía se consigue con empatía, cuidando cómo informamos. Es importante estudiar el mensaje que queremos transmitir, utilizando siempre un lenguaje asequible. Poner también el énfasis en la cadencia y en el tono de voz, reinterrogando para comprobar que el mensaje se ha entendido. Practicar la escucha activa y resumir nuestra entrevista en una excelente práctica. Debemos personalizar nuestro trato desde una óptica biopsicosocial, dando calidad a la dimensión humana. Tenemos que hacer un sistema más amable. Y ser accesibles, pero no solamente nosotros como personas. Me refiero a ofrecer los recursos técnicos necesarios, aunque se presenten algunas barreras, como la brecha digital en algunos hogares, la insuficiente cobertura digital en el medio rural, la infrautilización de los medios digitales y las barreras de índole cultural o legal. Como vemos, la telemedicina y las nuevas tecnologías nos sumergen en un océano lleno de posibilidades infinitas. Cada vez más estudios plantean el uso habitual de estas tecnologías para obtener datos objetivos sobre la situación del paciente y demostrar el beneficio del uso de estas tecnologías en nuestra consulta, obteniendo mejoras en el tratamiento y haciendo recomendaciones personalizadas para cada paciente. Este nuevo escenario, acelerado por la pandemia, nos hace replantear nuestra metodología de trabajo y tenemos que ver y aprovechar la parte positiva. Todas estas herramientas deben contribuir a construir una enfermería que se complemente con la tecnología, que sea más eficiente, más cercana y, sobre todo, más humana. Nos adentramos en la ola. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lola, por tu ponencia, por tu explicación. Yo creo que ha quedado muy clara. Al final las nuevas tecnologías no son tan nuevas, ¿no? Porque ya con nosotros. Lo que pasa es que con este proceso de la pandemia pues han salido un poco más a la luz. Y además has dado unas pinceladas muy interesantes de en qué debemos mejorar y en qué debemos de tratar de conseguir para que estas tecnologías pues se puedan aplicar a la medicina y el trato con el paciente, ¿no? Que al final es algo muy importante, pues sea mejor de lo que hoy en día tenemos con las tecnologías. Así que muchas gracias. Y nada, y aquí ha finalizado las tres ponencias de estas tres maravillosas compañeras. Vamos a pasar al turno de debate o de preguntas. He visto que hay varias asistentes que preguntáis por si podemos enviar las presentaciones PowerPoint. Quería recordaros que las presentaciones se colgarán junto con el vídeo de toda la sesión en la página de YouTube y que también tendréis acceso desde la página de Vivir en Tiempos de COVID-19. Así que vamos a empezar con las preguntas. Aquí tengo una, creo que es para Chus. Esther García nos dice: en primaria, por lo menos en nuestro caso, hemos seguido administrando las dosis de inmunoterapia. ¿Qué opináis de nuestra opción de no mantener a los niños en el centro y enviarlos a su domicilio para la observación tras la administración? Muchas gracias por la pregunta. Me parece genial que hayáis podido mantener la inmunoterapia, porque eso ha sido una apuesta por vuestra parte y es para valorar. Y por otro lado, decir que el tiempo que el paciente tiene que estar en observación es muy importante porque al fin y al cabo, aunque estas vacunas están totalmente estandarizadas y son viables, nunca sabes cuándo le va a poder dar un efecto. Nosotros peleamos con esto para que los pacientes se queden la media hora en el centro de nuestro hospital y podamos ver si tiene algún tipo de reacción. No en vano tenemos que saber que al fin y al cabo lo que le estás poniendo es lo que a esta persona le produce. Entonces, no sabemos
en qué momento puede darle infección. Ya te digo que es bastante raro, pero los pacientes tienen que esperarse media hora. No solo en esta secuencia, sino deben esperarse media hora en cualquier tipo de medicación intramuscular subcutánea que administres a un paciente. Tienes que tener en cuenta que puede tener cualquier tipo de reacción hasta media hora después. Lo que pasa es que por motivos de espacio, de trabajo, no lo realizamos. Pero los protocolos dicen que debes de estar siempre media hora esperando para ver si tienes algún tipo de reacción, si pinchas cualquier otro producto, si pinchas cualquier otra vacuna, es decir, al niño que le pinchas la gripe. A cualquier paciente, si quieres, no lo tengas en la consulta, pero lo que esté cerca y que se pueda aplicar. Es decir, vale, pues te quedas fuera en estos momentos que yo quiero estar en los centros de salud, vale, pues te quedas fuera y si en media hora no te pasa nada, te vas. Pero tú tienes que ser consciente de que esa media hora es muy importante. Pues tengo otra pregunta para María. María José García nos pregunta si puede tu presentación ayudarnos a distinguir los síntomas entre las patologías. ¿Qué destacarías de ella? Vale, muchísimas gracias, José, por tu pregunta. En principio, la presentación se ha hecho con esa finalidad. Todos sabemos que, no obstante, la enfermedad de la COVID-19 es muy reciente. Entonces, todo va cambiando. Cambia la gravedad, cambia la expansión, cambia sobre todo con niños hay pocos estudios debido a que la sintomatología es más leve. Como había dicho Chus en su presentación, no son los principales transmisores. Muchos son asintomáticos, entonces es difícil, está todo en completo cambio. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de ella todavía. Entonces, del resto de enfermedades sí que son más conocidas, llevamos mucho tiempo conviviendo con ellas. Entonces, yo lo que he intentado ha sido, con ese cuadro comparativo de ese póster que encontré, pues dejarlo un poquito más claro y con las tablitas, pues que podáis conocer cada una de ellas en más profundidad. Así que no es una guía docente, pero sí es una revisión bibliográfica, con lo cual podría valer. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, yo quería apuntar una cosa, además de lo que ha dicho María, que está fenomenal. Querría decir que, por ejemplo, estamos hablando de alergia, ¿no, María? La alergia sí que es verdaderamente distinta a las otras patologías. Sí, efectivamente, son muchos los aspectos que la distinguen de las demás, a pesar de que aparentemente pueda llegar a confundirse con otras enfermedades. Por ejemplo, el tema de la rinorrea coincide, pero cuando viene un paciente a la consulta de alergias, sobre todo en las que son brotes concretos o son estacionales, es mucho más fácil encontrar la causa. Entonces, eso no ocurre con los resfriados, simplemente son en los niños muy repetidos, va disminuyendo a medida que el niño va creciendo. Cuando somos adultos llegan a ser 3-4 al año, sin embargo la alergia se mantiene. Siempre que me expongo a ese alérgeno se provoca o desencadena en mí una reacción, como puede pasar pues con los pólenes, con los gatos, mucha gente con los frutos secos, se desencadenan muchas reacciones alérgicas. Entonces, con la alergia, por ejemplo, en este caso sí que es mucho más visible y mucho más diferenciador de lo que puedan llegar a ser las otras entre ellas. Muy bien, pues tenemos otra, creo que también para ti, María. Lorena López nos dice: buenas tardes. Desconocía que la vacuna de la gripe se podía administrar en menores de 18 meses. ¿Podéis explicar algo más o dejar colgada la información? Vale, pues Lorena, desconozco desde dónde me hablas, pero aquí en España cada comunidad establece un calendario vacunacional. Entonces, en ese calendario vacunacional, cada comunidad estipula cuándo debe vacunarse. Como ya he dicho en mi presentación, sí que es verdad que menores de 18, o sea, de 18 meses exacto, no se administra sola, sino que se administra en un compuesto trivalente.
más información, no sé qué te gustaría más. Lo que he dicho respecto a las alergias, sobre todo, es importante el tema del huevo, porque al estar criada, o sea, está, ya me saldrá la palabra, sí, incubadas, no me sale la palabra, en huevos, pueden quedar trazas, con lo cual vamos a tener en cuenta qué niños le vamos a administrar la vacuna y si somos conocedores de esa alergia. No en todos va a suponer la exclusión de la vacuna, pero sí que es un detalle a tener en cuenta y conocer esa historia clínica respecto a la relación que tenga cada paciente con el huevo. Gracias. Además, Lorena, Alejandro Conde en el chat os ha dejado los enlaces donde podréis volver a ver esta webinar, donde tendréis todas los PowerPoints de los tres ponentes y ahí lo podrás seguir. Lola, a mí de tu ponencia me ha surgido una cuestión, ¿no? Y es si las nuevas tecnologías pueden proporcionar al paciente más adhesión que una consulta presencial, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que está la cosa? Bueno, pues mi opinión, según mi experiencia, pues nosotras, tanto María, Chus como yo, y como tú también, Adrián, hemos hecho mucha clase teórica, mucha explicación, mucha educación, ¿no? Respecto a pues el tanto manejo de autoinyectables de adrenalina, cómo usar el inhalador, la cámara en nuestras consultas, ¿no? Queremos promover todo esto, ¿no? De la educación. Pero yo me daba cuenta que muchas veces es mucha información en un mismo día, en una consulta. Venían niños que al final estaban muy dispersos, adolescentes pues que están pensando en sus cosas, ¿no? Cada uno, ¿no? en nuestras historias. Entonces sí que es verdad que lo cierto es que los estudios apuntan que gracias a las nuevas tecnologías como las APPs, pues los pacientes se adhieren mejor al tratamiento. Porque es una aplicación que manejas tú, ¿no? Que tú quieres manejar, que te incentiva, tiene interés, visualizas tu evolución, no sé, te motiva para seguir el tratamiento, ver que haces las cosas bien, que obtenemos resultados positivos. Entonces eso siempre, ¿no? Como que despierta más interés que a lo mejor estar en la consulta escuchándonos a nosotras, por muy dinámico que lo queramos hacer, ¿no? Al final parece que es mucha información de golpe y bueno, esa era un poco mi percepción. Y yo creo que sí, que las nuevas tecnologías adhieren más al tratamiento. Sí, sí, es una ayuda, desde luego. Gracias, Lola. Chus, me surge a mí la duda de cuándo consideramos, en este caso en alergias, que un paciente no cumple con el tratamiento. ¿Cómo lo podemos además ahora saber en estas circunstancias en las que los pacientes no suelen venir tanto a consulta como en la época pre-COVID? Pues Adrián, ya sabemos que hay una gran parte de los pacientes que no va a cumplir el tratamiento, que simplemente se va a llevar la hoja prescriptiva y todo lo que tú le has podido explicar y no va a cumplir el tratamiento. Eso puede llegar incluso hasta un 50% de los pacientes. Lo que pasa es que en niños, y sobre todo en niños no adolescentes, sino niños menores de 12, 13 años, los padres son más constantes en el tratamiento de sus propios hijos y tratan de que cumplan mejor los tratamientos después de habérselos prescrito, habérselos enseñado, haber buscado qué tipo de inhalador es el que mejor le va, y si tú le haces una buena explicación, pues el paciente pues lo suele seguir más, como ya he dicho antes. Pero fíjate que la OMS define adhesión terapéutica como el grado en que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones que ha acordado del personal sanitario. Es decir, que el tema de cumplir una medicación es un acuerdo, que eso es una cosa que debemos todos pensar, que hace
el paciente con el prescriptor o la prescriptora. Es decir, tienes que llegar a un acuerdo con ese paciente. No vale que le digas, tenga, y usted va a hacer esto, esto y esto, y le voy a enseñar cómo funciona. No, vas a llegar a un acuerdo con ese paciente. Bueno, pues con ese paciente la OMS considera que una adherencia farmacológica al tratamiento es hasta el 80% de ese tratamiento. Es decir, llegar a cumplir ese tratamiento en un 80% es que lo está haciendo bien. ¿Qué medidas tenemos? Pues la verdad es que tenemos pocas medidas, pero dentro de la alergia tenemos el test de adhesión a los inhaladores, que es el TAI, que si lo pones en internet te sale test de adhesión a los inhaladores, y aunque no está profesamente indicado para infantil, sí que puedes empezar a utilizar para ver un poco cómo está cumpliendo esta persona el tratamiento. Pero ya te digo que caemos en un pozo porque creo que se nos olvida hacer un pacto con el paciente y que eso es muy importante. Gracias. Lola, tengo una última pregunta que nos ha llegado a través del chat de moderadores y bueno, trato un poco la pregunta va sobre la medicina genómica, ¿no? Nos preguntan cómo podría yo dar la medicina genómica a los pacientes, en este caso con asma, que no responden bien al tratamiento. Bueno, pues gracias por la pregunta. Pues nos puede ayudar y mucho además, porque de hecho hay una investigación en medicina genómica donde han detectado que los genes los pacientes, con una variante de un gen muestran una peor función pulmonar al ser tratados con glucocorticoides. Por lo que se considera que la presencia de este gen, de esta variante, podría ser la causa de la resistencia al tratamiento. Entonces, imaginaos lo que tenemos aquí. O sea, es una información muy importante porque podemos realizar tratamientos personalizados en pacientes con asma y prevención del desarrollo de la enfermedad severa. O sea, que esto de la medicina genómica no ha hecho nada más que empezar. O sea que sí, nos puede ayudar mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Lola. Bueno, en vista de que ya no tenemos más preguntas, solamente quería agradeceros a todos los asistentes que habéis participado y que habéis estado con nosotros esta horita y 3/4 aproximadamente. Esperemos que lo hayáis disfrutado, que sobre todo hayáis aprendido y que con nuestra participación pues hayáis podido subsanar todas esas dudas acerca de estos temas o haber conocido un poquito más acerca de la alergia en estos tiempos de coronavirus. Desearos de parte mía y de mis compañeras que estéis todos y vuestros más allegados bien y desear que todos los puntos del mundo esta situación se arregle lo antes posible y las conferencias, en vez de hacerlas mediante internet, pues podamos juntarnos todos haciendo una gran fiesta como lo hacíamos antes del COVID. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Antes de cerrar la sesión, quiero dar las gracias también desde el Centro Universitario IGEA y desde el proyecto Vivir en tiempos de COVID a Chus, a Lola, a María y también a Adrián. Ha sido un lujo poder contar con vosotros esta tarde. Ha sido unas intervenciones excelentes con una gran calidad en la información que habéis proporcionado y que yo creo que nos van a venir muy bien a todos y que, como también se ha comentado, nos han permitido resolver algunas dudas. Adrián, gracias por tu moderación a pesar de las dificultades técnicas. No hemos podido verte en directo, pero en el vídeo sí que buscaremos la manera de que todos los que vean la sesión grabada puedan verte. Y a todos los asistentes también agradecerles que hayan podido sacar este ratito para compartirlo con nosotros y bueno, pues comentar que seguimos con las actividades formativas, que tenemos otra webinar que también se enmarca dentro del ámbito de la pediatría para el día 2 de diciembre sobre el dolor infantil. También tenemos la suerte de contar con
con Chus Vidorreta en esa webinar. Y bueno, pues que también está disponible ya a través de la página web. No sé si alguien puede compartir en el chat el enlace a esta webinar por si alguien estuviera interesado. Y nada, que seguimos y seguimos y seguimos y que ojalá, como dice Adrián, pronto tengamos la oportunidad de vernos presencialmente y bueno, pues con una gran fiesta y con un gran abrazo. Así es que muchísimas gracias a todos y nos vemos por aquí. Nos vemos, gracias. Gracias, Mercedes. A otra. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.